Bien, buenas noches con todos. Sean bienvenidos. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca, porque nos habla dentro de la segunda tutoría o segunda, ¿cómo le llaman a esto? Video colaboración, ¿no? Acerca de las disposiciones relacionadas, dice, con el derecho tributario y aprendizaje con las diversas instituciones del Estado conforme al ordenamiento jurídico. Concretamente, les voy a solicitar ubicarse en el Código Tributario a partir del artículo 6 en adelante para poder darles una guía mucho más amplia, pues ya mismo se les avecina la próxima semana evaluación, entonces sería hasta lo que conversemos el día de hoy. Bien, vamos primeramente con la asistencia. Tengo aquí, déjenme Muy minimizar. buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Presente. A ver, vamos. Bustamante Guillermo. Bustamante. Presente, doctor. Disculpe, estoy todavía. Vamos, Buston Milton. Presente, doctor. Bueno, Carrillo Giovanna. Presente, doctor. Bueno, Carrión Kelly. Presente, Ya. presente. Vamos con Castillo José Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Castillo Jinson. Castillo Jinson. Vamos con Cedeño Elcita. Cedeño Elcita. Vamos con Chamba Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Díaz Chapman. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Duarte Laura. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, vamos con Gómez Génesis. Presente, doctor. Bueno, vamos con González Carlos. González Carlos. Ya vamos con Guayas María Angelina. Luego Guamán Marlon. Presente, buenas noches, doctor y compañeros. Bien, vamos con Guerra José. Presente, doctor. Muy buenas noches. Bueno, vamos con Guerra Carlos Eduardo. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Jaro Odulfo. Jaro, cerramos micrófonos, por favor. Y a Jaro Odulfo. No, vamos con Hernández Sandy. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, vamos con Rae Rommel. Presente, doctor. Bueno, vamos con Herrera Lady. Herrera. Vamos con Hidalgo Juan. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, vamos con Jumbo Alex. Presente, doctor. Muy buenas noches. Bien, vamos con López Miguel. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Mata Sofía. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, vamos con Medina Encarnación Lisset. Buenas noches, doctor. Presente. Bien, vamos con Moncayo Evelyn. Presente, doctor. Buenas noches. Ya vamos con Montserrat Ariel Alejandro. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos con Montalbán John. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, vamos con Montalbán Manuel. Doctor, buenas noches. Presente. Bien, vamos con Muñoz Melvin. Presente, doctor. Muy buenas noches. Bien, vamos con Muñoz Ruth. Presente, doctor. Muy buenas noches. Bien, vamos con Ortega Bruno. Bruno Ortega. No. Vamos con Paqui José. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Paredes Luis. Paredes Luis.
Luego Peralta Sabina Marisol. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, luego Riofrío Antonella. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, luego Ríos Javier. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, luego Robles Augusto. Robles. Bueno, vamos con Ruiz Jonathan. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Luego Samaniego Juan. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, luego Sánchez María. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, Doctor, Sarango Cristian. Me voy a cambiar de teléfono. ¿Me acepta, por favor? Ya, Sarango Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Vamos con Suárez Ronald. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, vamos con Tapia Elena. Tapia Elena. Vamos con Belepucha José. Presente, profesor. Buenas noches. Y Yepes Eric. Yepes Eric. Ya, bien. Asignamos. Listo. Y pasamos Doctor, evidente. Doctor, una consulta. ¿Qué código dijo que Bravo? Disculpe, por Código favor. tributario. Listo, doctor. Gracias. Sí, veo, a ver, como les decía, no hice yo las guías, bueno, pero no vamos a culpar a nadie, pero tenemos que avanzar más bien en disposiciones que realmente sean atinentes al código tributario. No sé si se está viendo la pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Ya, les decía anteriormente, ya la vuelvo a compartir, les decía anteriormente que yo había escrito un articulito, entonces en el cual es muy práctico. Ya habíamos visto lo de acá, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Llegamos hasta tasas y contribuciones especiales, ¿recuerdan? Sí. Ya. Entonces, vamos a ir más adelante un poquito y nos encontramos, bueno, habíamos visto también acerca de los fines de los tributos. Si alguien recuerda, ¿a dónde iban los tributos? ¿Para qué se destinaban los tributos? Para obras encaminadas a la sociedad. Eso, el beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? Para mejorar, decíamos, qué sé yo, la infraestructura, hospitales, educación, etc. Bueno, el artículo 7 nos habla aquí del Código Tributario, nos habla acerca de la facultad reglamentaria. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué entendieron acerca de la facultad reglamentaria? ¿O qué entienden de la facultad reglamentaria? Yarman, a ver si nos ayudas. Artículo 7 del Código Tributario. Ya, Doc. Yo le comprendo que es la responsabilidad sería de los tributos. Eso recae sobre el presidente, nos habla, ¿no? Sobre el presidente de la República para generar los tributos, ¿no? Para la aplicación de las leyes, especialmente tributarias. Ya, para la aplicación de las leyes. Correcto. Bien, miren, es facultad de emitir reglamentación, en este caso solo al presidente de la República, al director general del Servicio de Rentas Internas y al director de la Agencia de Aduanas, ¿no es cierto? O Corporación de Aduanera Ecuatoriana, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo. Ejemplo, para pagar el IVA, ¿en qué momento está indicando o está estructurando un manual? Ya en el formulario 104, ¿no es cierto? Porque me establece todas las condiciones que debo de utilizar para el pago del impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, esa es facultad, ¿no es cierto? Por coger ese ejemplo, del director del Servicio de Rentas Internas. Asimismo, el presidente de la República, porque decíamos que habla en materia económica, hará la reglamentación. Solo a ellos, ¿no es cierto? A nadie más acerca de esa situación. Entonces, es un asunto específico que para la efectivización de la recaudación de los tributos serán ellos quienes reglamenten la forma cómo se va a recaudar en definitiva. Pero hay algo importante. Estos reglamentos a los que nos referimos no podrán modificar
ni alterar, ¿no es cierto?, el sentido de la ley, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del principio de legalidad, no podrán ser, ¿no es cierto?, o no podrán salirse de la normativa general, ¿sí? Transgredir, ¿no es cierto?, o pasar a ser ilegales, ¿sí? Eso en definitiva es la facultad reglamentaria. Y esta es muy importante. ¿Por qué les hablo de ella? Porque cuando salgan reglamentos, ¿no es cierto?, en diferente forma, lo podrán hacer en actos administrativos, mas no en materia tributaria. Solo estas personas a las cuales hago referencia son los únicos que dictarán ese tipo de reglamentaciones. ¿Ya? Asimismo, hay facultad reglamentaria para ¿quiénes? Para los municipios y consejos provinciales. Ellos, en cambio, dictarán, porque estamos hablando de lo que decíamos anteriormente, en relación a ¿qué? A las tasas, ¿sí? Entonces, por servicios administrativos, por servicios portuarios, por servicios de correos, etcétera. Por servicios administrativos, por ejemplo, los municipios, ¿qué nos dicen? Acudo a solicitarle copias, ¿no es cierto? Reglamentariamente han dictado, ¿no es cierto?, una ordenanza que dice que se pagará $1 por cada copia en el municipio de acá. Entonces, esa es facultad también de ellos, de dictar internamente su reglamentación. ¿Cuál es el objetivo? También recaudar mayores ingresos, ¿no es cierto?, para cada una de estas instituciones. Y luego de ahí, a nadie más, ¿sí? Ese tipo de actividad reglamentaria. En definitiva, hablar de reglamentos viabiliza de mejor manera la recaudación del dinero, por hablarlo de manera sencilla. Y ahora sí, dirijo a lo que es la gestión administrativa. Ustedes en Derecho Administrativo, ¿qué conocían? Algo me conversaron el día lunes, por gestión. A ver si alguien me ayuda. Manejar, llevar a cabo. ¿Ya? Encontrar un camino para llegar a un fin determinado. Bueno, por ahí, ¿no es cierto? Gestionar, la palabra mismo dice, voy a gestionar, qué sé yo, la consecución de una obra para mi barrio, por ejemplo, se me ocurrió un presidente de un barrio. Entonces, hace todas las gestiones necesarias, los oficios, ¿no es cierto? Las reuniones que sean necesarias, conversa con los concejales, con el alcalde, eso es gestionar, ¿sí? Entonces, también aparece, en cambio acá, en materia tributaria, la gestión tributaria. Artículo 9 dice, la gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de, aquí están, determinación, recaudación, resolución de los reclamos y absolución de consultas. ¿Sí? Esto es muy importante aprender. Cuando yo hablo de determinación, ¿no es cierto?, es cuando fijo la cuantía del tributo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, si fijo la cuantía del tributo, déjenme ver si les puedo poner un caso específico. Déjenme. A ver. Podría ser, doctor, el SENAE, que fija los aranceles dependiendo de los productos que se vayan a importar. Tienen diferentes tributos, como la Valorem, los tributos específicos. Ya la tasa Valorem, dice usted, ¿no es cierto? Ya, sí, interesante. El FODINFA, todo. Ya, pero a ver, ¿cuándo se estaría determinando? Porque esto sí hay que entenderlo clarísimo. ¿Cuándo se estaría determinando? ¿En qué momento? En el momento de la declaración aduanera. Ahí se fijan cuáles son los tributos a pagar por cada importación. Pero estos deben ir en función del producto que se está importando también y de dónde se importa. Claro, obviamente. Ya déjenme un ratito, ¿dónde se me fue el artículo? Ya, a ver, vamos a hacerlo más claro. ¿Dónde está el artículo científico?
Déjenme ver, parece que aquí mismo tenía un ejemplito rápidamente. Ya, sí se está viendo, ¿no? Sí. Ya, déjenme ver. Si no me falla la memoria, tengo un ejemplito aquí mismo. Impuesto, gravan a riqueza, gravamen, tasas. Ya, aquí tengo uno. Sí se lo está viendo, ¿no es cierto? No se visualiza, doctor. ¿No se visualiza? No, No, solamente está la página de Leva nomás. No, nada. Ya, ahora sí. Ahora sí, en el mismo artículo, miren, voy a coger como ejemplo, ya está ahí, ¿no es cierto? El momento en que se produce el hecho generador que establece la ley. En el caso de IVA, la obligación tributaria nace en el momento en que se transfiere el dominio de ciertos bienes muebles o cuando se realiza la prestación del servicio. En ese momento, cuando nace la obligación tributaria, ojo, el nacimiento de la obligación tributaria es otro tema, pero yo lo que estoy hablando es de determinación. Entonces, tengo que saber más claro cuánto tengo que pagar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? A ver, vamos a ver, aquí dice, base para el año 2008, me parece que está medio complicado esto. Si trabajo y tengo ingresos de 15,000 anuales, se me ha realizado aportaciones al IES por 2,000, tengo gastos personales de 2,920, generado 15,000 en definitiva, menos los gastos, no lo van a entender. Vamos a hacer algo muy pequeñito. Si compro una calculadora, un celular, en $100, vamos a determinar la cuantía de qué tributo, cualquiera. El IVA, que sería el 12%. El IVA, que es el 12%. Ahí hago un ejercicio de determinación. ¿Cuánto tengo que pagar por el IVA? Primero, identifico que es el IVA, ¿no es cierto? El tributo que tengo que pagar. ¿Cuánto será en cantidad? En dinero ya. $12. Ya, correcto. Usted ha hecho un ejercicio de determinación muy sencillo, ¿no es cierto? Porque hay otros más difíciles, que como los vieron más abajo. Pero sí me entienden la determinación. ¿Cuál ha sido entonces? Doctor, una consulta. ¿Y aquí aplicaría también cuando compra un carro y le toca pagar el 1% en la transferencia de dominio? Obvio. Ahí está usted. ¿Qué está determinando? El impuesto por la transferencia de vehículo, de automotores es concreto. ¿Sí ven? Ya determinó otro. Y así, una infinidad de tributos. Lo que quiero es llegar a la determinación, es decir, saber qué impuesto tengo que pagar y cuánto tengo que pagar. Determinación. ¿Sí? Esa es gestión tributaria. Otro elemento de la gestión tributaria, la recaudación. ¿Qué es la recaudación? Eso ya le toca al ente administrador del tributo. ¿Cuáles eran los entes administradores de los tributos, Augusto Robles? Buenas noches, doctor. Dígame. Los entes no son, pues, el SRI. Ya, uno, Administración Central. Sí, también podrían ser los diferentes GAPs. Ya, dos, Administración Descentralizada. ¿Y los terceros? A ver, pues... Aduanas, por ejemplo, ¿qué era? Aduana sería se me fue. Tiene, de que está fuera, es independiente porque va directamente del Estado Central también, como un anexo. Ya, administración Por excepción. Por excepción. Bien, Evelyn. Listo. No se olviden de esas, por eso ya se les habló de eso. Entonces, a quienes les toca, o más claro, es al sujeto activo. Son sujetos activos de los tributos, ¿no es cierto? Tenemos administración central, administración seccional y administración por excepción. ¿Qué van a hacer ellos? Recaudar. ¿Sí? Todo lo que a ellos les competa. Al central, IVA, impuesto a la renta, impuesto a consumos especiales, ¿no es cierto? Importaciones, exportaciones a aduanas, municipios, vamos a tener el catastro urbano, ¿no es cierto? El impuesto al predio urbano, perdón, se me va, alcabalas, por ejemplo, ¿sí? O sea, cada quien, noten ahí la cuestión, cada quien
¿no es cierto? Cobrará, en otras palabras, o recaudará lo que le corresponda, ¿no es cierto? El tributo que le corresponde. ¿Ya? Doctor, ¿y la recaudación de multas de tránsito que van, eso qué es? ¿Por administración central igual? De excepción sería, porque... Pero esa es excepción porque es local. Exacto, es local en unos casos, en otros va a la Agencia Nacional No, por de ejemplo, Tránsito. las multas de la agencia de tránsito directamente no son local, porque solo Por los del excepción. municipio de los GAT son local. Por excepción, cuando son del GAT, ¿cómo se llama? UCOT, ¿no es cierto? Sí. Ese, en cambio, va a ser seccional. ¿Sí? Va a ser una dependencia del municipio. Ya, pero todos ellos noten, de una u otra manera cobran lo que tienen que cobrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, vamos a la resolución. ¿Qué será la resolución? Facilito entender. Por ejemplo, las resoluciones administrativas que da el SRI para la devolución de los, por ejemplo, del excedente del impuesto anual. Ya, devolución, pago en exceso. Sí, devolución. Ajá. Ya, pago en exceso o pago indebido. Ya, bien. Si yo tengo un pago indebido, ¿cuándo decíamos que era pago indebido? Cuando pago algo de lo que no esté reglamentado. Ya, podría ser pago indebido. Sí, sí, podría ser. Le tocaba pagar a mi hermano, pero termino pagando yo por un error que cometió la misma administración, ¿no es cierto? Me hace pagar a mí, entonces es un pago indebido. Entonces yo tengo que presentar un reclamo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué va a haber? Ellos tienen que resolverme, pero ¿de qué manera dicen, cierto? De manera motivada y fundamentada, ¿no es cierto? Como deben de ser las resoluciones de los poderes públicos, ¿sí? Entonces, eso también se encarga de hacer la gestión tributaria, resolver los diferentes conflictos. Hay una infinidad, ya los vamos a ver más adelante, segunda unidad, en cambio ya uno por uno, qué cantidad de conflictos que se presentan y están normados, ¿ya? Y la otra, la absolución de consultas, ¿no es cierto? ¿Cuándo habrá, por ejemplo, una absolución de consultas? ¿No será otro procedimiento asimismo administrativo, otra petición? Tal vez algo básico como pedir un certificado de que esté al día en sus, por ejemplo, igual en el SRI que se pide el certificado de no estar adeudando. Ya. Eso sería una consulta. Sí, vendría a ser muy pequeña, vendría a ser una consulta. Por ejemplo, hay acciones de ilegitimidad, ¿no es cierto? Ejemplo, una ordenanza, conocía yo, que manda a pagar, ¿no es cierto?, las tasas a la gente de la tercera edad en el 100%. ¿Sí? Entonces, observen ustedes ahí. No es posible, pues. Entonces, primero consulto, efectivamente, al cabildo, ¿no es cierto?, del cantón, si efectivamente la ordenanza estipula que la tercera edad tenga que pagar el 100% de la tasa, ¿no es cierto? Cuando la ley del anciano estipula que debe de pagar el 50%. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, me absuelven la consulta y pregunto por qué, fundamentalmente, cuáles son las razones que se basaron o en las que se fundaron para emitir dicha ordenanza. ¿Sí? ¿Y por qué consulto? Tal vez, ¿saben por qué consulto? ¿Qué pretendo de ahí en adelante? A ver, ustedes ya mismo van a ser abogados. No de consultar por consulta. Las resoluciones que tenga la entidad. Ya, para. De la ley. Para absorberme de pagos. Ya. Porque las recaudaciones. Me va a poder reclamar los derechos. Me den una nos están cobrando exacto. Injustamente. Voy a impugnar a posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese tipo de resoluciones. Entonces yo consulto, porque creo que estoy afectado a mis derechos. Vamos a hacerlo más sencillo. A ver, me aparece un pago chúticas de cantidades de agua potable en exceso. Entonces yo tengo que consultarle, bueno, ¿cómo hiciste las cuentas? ¿Sí? Si yo consumo 10,000 litros de agua, ¿no es cierto?, en el mes, ¿por qué tengo que pagar 100,000?
absuélvame la consulta. Entonces, tengo que, primero, recibir la respuesta del órgano administrador del tributo. Y luego sí procedo a la impugnación. Puede ser en sede administrativa y también después apelar en la sede, en el contencioso tributario. ¿Ya? ¿Entendemos entonces la gestión tributaria cómo se ha manejado? Pero sí, doctor, es una consulta, pero eso no sería entonces primero la resolución que me dan del pago que tengo que pagar, hago la absolución y de ahí impugno. Claro que sí, claro. Sí, Ese efectivamente. sería básicamente el procedimiento. Sí, sí, o sea, les hablo por experiencia. O sea, primero consulta. ¿Para qué? Para lograr que el órgano administrativo me dé argumentos, ¿no es cierto? O sea, les hablo por experiencia. Por experiencia. Entonces, veo y identifico dónde está el error, ¿no es cierto? O veo también que está en lo correcto, ¿no es cierto? En el caso del agua potable. En el caso de los ancianos está totalmente erróneo, ¿no es cierto? Sí, falta de conocimiento, falta de aplicación de la ley, ¿no es cierto? Era evidente eso. Pero en el caso del agua, en realidad hubo una ruptura de cañería, etcétera, situaciones, y en definitiva sí, se ha estado fugando el agua y sí tienen toda la razón, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me van con razón a cobrar eso. Entonces no tendría fase de impugnación. Sí, en la de los ancianos que les pongo. O sea, me sirve, como experiencia les contaba, me sirve para razonar lo que voy a hacer a posterior. Pero primero tengo que pasar por el órgano que administra el tributo, a ver si es que está en lo correcto o no. Bien. Artículo 10, la actividad arreglada impugnable. Una consulta. Dígame. Eso en este tipo, por ejemplo, en este caso, cuando se trata en procesal, también se hace lo mismo. Se hace primero las soluciones para después hacer la impugnación. Depende del caso. A ver, no, usted me dice cuando se trata de procesal, ¿exactamente qué? Un caso procesal, o sea, por ejemplo, le digo, yo solicité las vacaciones, soy empleado público, solicito las vacaciones y me las niegan, entonces yo, ¿qué hago en este caso? ¿La impugno? Pero don Leonardo, esa ya es materia laboral. Ya, pero si dice vacaciones. Cuando se trata, no. No tiene nada que ver, no. Es un proceso administrativo laboral. Sí, dependiendo de dónde trabaje, pues no. Pero es laboral. Lo que me está diciendo es laboral. Ya. Bien. Vamos, actividad arreglada impugnable, artículo 10. Entonces yo trato de hacerlo concreto, ¿no es cierto? El ejercicio de la potestad reglamentaria, ya decíamos a quién le corresponde, ¿no es cierto? Pero siempre, todos estos actos a los que yo le estoy hablando, pago en exceso, pago indebido, ¿no es cierto? Recurso de revisión, ¿sí? Deben estar reglados, ¿no es cierto? Si no están reglados, lamentablemente no voy a poder hacer uso de aquellos actos administrativos. Entonces, son impugnables todos estos actos que debidamente se encuentran reglados dentro de nuestro Código Tributario. Si ustedes buscan en el libro 2, deben estar viendo esto en la otra materia, ¿no es cierto? ¿Sí? Se van a encontrar, por ejemplo, que tienen el procedimiento de ejecución, artículo 149. Está toda la, ¿no es cierto? La consulta, por ejemplo, tienen en el 135, que es la consulta, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El pago en exceso lo tienen en el artículo 123. ¿Qué más tienen? El pago indebido lo tienen en el artículo 122. Pero esos son procesos, ¿sí? En los artículos que les he mencionado está reglamentado cómo hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a coger, no quiero meterme en otra materia, pero voy a cogerme. Artículo 122. Si yo hablo de actividad arreglada, tiene que estar pues en el Código Tributario y en los reglamentos que manejan las instituciones, ¿no es cierto? Entonces dice, pago indebido, artículo 122. Se considerará pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente, ¿no es cierto? O que haya exención por mandato legal. Ya, el afectado, sin que se haya nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales condiciones se considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente fuera
de la medida legal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y voy al 123, me dice pago en exceso. Y luego el 124 me dice la sustanciación. Procedimiento de oficio, dice, admitida a trámite la reclamación, la autoridad competente o el funcionario designado por ella impulsará de oficio el procedimiento sin perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los interesados. Pero si ven que está arreglado, ¿sí? Solo quería demostrar eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es actividad arreglada. Esas son impugnables. Las que les estoy hablando, 122, 123, 124, ¿qué serán? Administrativas o jurisdiccionales. Si son hechas dentro de la misma institución. Administrativas. Administrativas. Eso, no se olviden eso, porque todas las que me está diciendo pago indebido, le voy a reclamar al mismo SRI, al mismo municipio, a aduanas, etcétera. Pero cuando salí ya al contencioso tributario, van a ser en cambio jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Déjenme ver si me ubico rapidito en un reclamo jurisdiccional que también lo tienen ustedes. Ya. Ya, por ejemplo, me voy a ir, me salió, a ver, por el libro se me fue muy allá. Miren, artículo 302. Queja ante el juez o juez de lo contencioso tributario. ¿Sí ven? También está arreglado, ¿no es cierto? Recurso de queja, en cambio, se ha llamado. ¿Sí? Y me dice, efectivamente, como el anterior, para hacerlo más rápido, el procedimiento a seguir y por qué razones sigo el recurso de queja. Entonces, esto es bonito conocer, ¿no es cierto? La actividad arreglada impugnable. Y se relaciona con el artículo 9 de la gestión tributaria. Entonces, me está diciendo el órgano y qué voy a hacer, ¿no es cierto? Y cómo lo voy a hacer, me está diciendo el artículo 10. Bien. Vamos a algo más. Espero tratar de evacuar lo más que sea posible. Bueno, también hasta donde llegue va el examen. Vigencia de la ley. Artículo 11. En materia tributaria, a ver, en materia civil, ustedes debieron aprendido de manera general, la ley rige para lo venidero. Venidero. Ya, en materia tributaria cambian las cosas. ¿Por qué? Ya les había explicado esto. Sin embargo, dice, las normas que se refieren a tributos cuya determinación, ahora sí ya saben la determinación, ¿no es cierto? O liquidación deben realizarse por periodos anuales. Como acto meramente declarativo se aplicarán desde el primer mes o año siguiente. ¿No es cierto? ¿Sí? Desde el primer mes o año siguiente. Señalemos esto. ¿Sí? Les decía yo, ya les expliqué esto. Si vendí en enero, ¿cómo era? Tributo en febrero. Tributo en febrero. Y si trabajé en el 2020, tributo en 2020. Eso. Solo por determinación, les dice clarito, por determinación, por acto declarativo, ¿no es cierto? Por liquidación y determinación, se tomará eso. Eso no, pero no está diciendo que rige para lo pasado, ¿no es cierto? Igual, indirectamente, estamos hablando de que regirá para lo venidero. Es que es lógico, pues, si trabajé el mes anterior, no puedo declarar el mismo día, tiene que pasar un espacio de tiempo. O si trabajé el año anterior, pues no puedo tampoco estar trabajando y declarando, ¿no es cierto? Por eso hay muchos problemas, por ejemplo, en este anticipo al impuesto a la renta, que las empresas ahora, obligadamente el Estado les obliga a cancelar, ¿no es cierto? Entonces hay mucho problema porque, o bueno, me dedico a pagarte o me dedico a trabajar, una de dos. Ha habido mucho problema en eso, en el anticipo al impuesto a la renta que con el amigo Lenin Moreno se dio. Bien, plazos. En materia tributaria, los plazos y términos serán continuos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días. Miren, me está diciendo plazos y términos, ¿no es cierto? En materia civil, ¿cómo es? Plazos. Días hábiles. Plazos y términos.
Sí, fines de semana. Todos los días. Ya, no es al revés. A ver, aquí ya me confundieron. Términos son solo días laborables. Plazos es todos los días, doctor. Plazos es Se todos cuenta los solo en días. meses. A ver, Kelly. Ya dijeron, bro. Ya. Términos. Ah, bueno, ya. Términos solo días laborables en materia civil y plazos todos los días. Acá, ¿qué me dice? Ojo, plazos y términos serán continuos y fenecerán el día equivalente al mes respectivo. Voy a seguir. Plazos y términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles, siempre cuando hablemos de días. Y en casos de plazos y términos términos vencieren en días hábiles, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil. ¿Ya? Entonces déjenme ver, por aquí también tenía un ejemplito para hacerles más fácil la vida. Sí les enseñé de cómo debo de pagar los tributos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo al? De acuerdo al último Dígito número de dígito de cédula. la cédula. Al último dígito. Nunca he dicho al último dígito. El Acá último. está. Al noveno dígito. Al noveno dígito. Aquí está, a ver. El último, Miren, sí. para hacerles más claro. Se habla de exigibilidad tributaria que dice que es exigible a partir de la fecha en que la ley señala para el ejemplo. Ejemplo, dependiendo del noveno dígito del RUC, ¿no es cierto? ¿Sí? Iniciando el 10 de cada mes. Entonces, aquí está clarito. Para el 1, el 10. Para el 2, el 12. Para el 3, el 14. Para el 4, el 16. Para el 5, el 18. Y sigan. Para el 6. El 20. Para el 6 al 20. Para el 7. 22. Bien. Para el 8. 24. Ya. Para el 9. 26. Ya. Listo. Y se nos acaba. Porque no puedo volverme al 1, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, miren, esto más claro es lo que les está diciendo, la exigibilidad tributaria. Déjenme señalarle porque lo puedo necesitar para otra ocasión, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ¿no es cierto? Esa obligación la tomo en cuenta. Dice, los plazos y términos serán continuos y fenecerán el día equivalente al mes respectivo. Entonces, para eso está la reglamentación de acuerdo al noveno dígito de cédula. A ver, plazos y términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. Ejemplo, cuando me dice el municipio que tengo 10 días hábiles para cancelar el impuesto a las utilidades, ¿sí? Entonces, en esos casos se entenderán siempre referidos a días hábiles. Cuando me dice, en cambio, para el mismo, para pagar el impuesto a las utilidades o alcabalas, en los casos que los plazos y términos vencieren en días hábiles, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil. Aquí está mal, en días feriados es, ¿no es cierto? Voy a pintarle porque es en días feriados. ¿Ya? Doctor, o también cuando cae sábado o domingo, pues. Claro, obvio, si es feriado, pues va a ser sábado o domingo, ¿sí? Entonces, me dice, pague en 10 días. En 10 días término, ¿no es cierto? Y ya, muy bien. Pero me cayó el fin de semana. Hoy me dijeron, hoy que estamos miércoles, ¿no es cierto? Entonces comienzo a contar desde mañana. Jueves, viernes, apenas han corrido 2 días y sigo la siguiente semana, ¿no es cierto? Pero me va a decir la autoridad tributaria que tengo 10 días, 5 días, dependiendo del caso, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido eso? Sí, doctor. Doctor, esos serían días hábiles. Claro, días hábiles. ¿Sí? Repetimos. Artículo 12. Plazos y términos serán continuos y fenecerán el día equivalente o mes respectivo. Es en el caso de los dígitos 1, 2, etc. Plazos y términos por día se entenderán siempre, cuando me establezcan plazos y términos establecidos por día, se entenderán siempre referidos a días hábiles. ¿Sí? En los casos de los plazos o términos vencieren en días feriados, es aquí, feriados se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil. Yo creo que está clarísimo eso, ¿no es cierto? Entendido. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, vamos al artículo 15 del Código Tributario. Sí tengo tiempito todavía. Aquí el tiempo es oro. El artículo 15
cuando ya hablo más claro del artículo 15, hablo de obligación tributaria, ¿sí? Y aquí nace una nueva figura, la obligación tributaria, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es la existencia del vínculo jurídico personal entre sujeto activo y sujeto pasivo del tributo. ¿Cuáles eran los sujetos activos? Repitamos. Los miembros del Estado. Ya, el Estado, central, seccional o por excepción. ¿Y cuál era el sujeto pasivo? Las personas naturales o jurídicas. Los contribuyentes. O los contribuyentes. Qué bien, ahí me caen bien porque están captándola bien bonito. ¿Ya? Bien. 2. Otro elemento de la obligación tributaria. La obligatoriedad de satisfacer la prestación siempre y cuando se configure el hecho generador previsto legalmente. ¿Qué hay aquí en definitiva? La obligatoriedad, ¿no es cierto? Por eso se llama obligación tributaria. ¿Cuándo? Cuando tengo un negocio, ¿no es cierto? Cuando tengo una empresa, cuando fabrico, cuando produzco, ¿no es cierto? ¿Sí? La ley me va a decir, la ley de régimen tributario interno me va a decir, para los artesanos tales tributos, para los comerciantes tales tributos, para las personas naturales tales tributos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacerlo más fácil, los que trabajamos en el sector público, el impuesto a la renta, anualmente, ¿no es cierto? Tenemos que cubrir. Bien, otro aspecto muy importante, dice, es que cuando hablamos de hecho generador, es que si en un acto jurídico debe ser calificado en su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida, puede haber una transacción, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, ¿sí? ¿Por qué digo una transacción de cualquier tipo? A ver, les voy a poner un ejemplo. Si mi padre me regala la casa, el lote, ¿no es cierto?, ubicado en el barrio... La Alborada, ya. Habrá una... ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Habrá un hecho generador? Sí, a ver, si me existe dejan preguntar primero. ¿Habrá un hecho generador y cuál? Hay un de la herencia. Es la Herencias propiedad. y legados. Ya. El hecho de que me regale, ¿qué me obliga a pagar? Impuesto a la herencia y legados. Claro, Ya, la herencia. impuesto a la herencia, legados y donaciones. Y ahí está diciendo, muchos confunden esto también. Buena pregunta. Impuesto a la herencia es uno, ¿no es cierto? O legados, estaríamos hablando del impuesto a la herencia. Donaciones es otro. Claro, que son igualitos, por eso están ahí mismo, ¿no es cierto? Pero el hecho de que mi papá me haya regalado ese lotecito, ya se produjo el hecho generador del tributo, ¿no es cierto? Nace lo que decíamos el tributo, ¿no es cierto? Bien, aparece también dentro del nacimiento de la obligación tributaria, aparece también la base imponible, ¿sí? ¿Cuál es esta? Es el momento en que... A ver, déjenme un momentito que justo me llaman. La base imponible es el monto, ¿no es cierto? En ciertos impuestos juega un papel importante en la obligación tributaria del hecho generador. Aquí juegan un papel importante la determinación de la cuantía, valor o del bien o servicio. Entonces, lo que decíamos hace rato, si me compro un televisor, ¿no es cierto? ¿No es cierto que tiene que aparecer un monto obligadamente? Un televisor por... ¿Cuánto valdrá un televisor? $600. Correcto. ¿Ya? Bueno, lo estamos haciendo solo con IVA, ¿no es cierto? Claro, va a ¿cuánto tengo que pagar ahí? de $72 por IVA. $72 por el IVA. Entonces, si ven, me ha salido la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? El 12%. ¿De qué? Del impuesto. Ese juega un papel importante. ¿De qué impuesto? Del impuesto al valor agregado. Ojo, que yo solo estoy cogiendo el IVA, ¿sí? Porque ya les digo, si me meto impuesto a la herencia, impuesto a la renta, nos pasaríamos todo el ciclo para entenderlo. Quiero tratar de ser lo más gráfico posible. Ejemplo dice, la base imponible del impuesto a la renta, aquí sí está constituida por la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces aquí ya tienen que saber qué es ordinario y qué es extraordinario.
¿no es cierto? Es decir, no se toman en cuenta los ingresos exentos como los décimos y fondos de reserva. Esos no se toman en cuenta. Ya, entonces voy a hacerles una pregunta rápida. Ingresos ordinarios, ¿cuáles? Sueldo. Ya, el sueldo. ¿Ya? ¿Cuánto ganas tú mensualmente? 712. Ya, 712 por 12, ¿ya? Esos serían ingresos ordinarios. Ingresos extraordinarios, ¿cuáles, Augusto? Pues podrían ser viáticos Horas extras. o de Horas las extras o bonos. ¿Qué podría ser? claro. Bonos. Servicios bonos de la- profesionales. A ver, Bonito, ¿por qué te suelen dar Herrera? Por A ver, Robles. ventas puede ser. Ya. Por ventas. Ya, listo. Entonces, a ver. Listo, está bien. Estamos bien hasta ahí. Listo, ya se viene lo más complicador. Ejemplo, si trabajo y tengo ingresos de $15,000 anuales, se me ha realizado aportaciones al IES por 2,000, tengo gastos personales de 2,920, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a pagar la base imponible para el 2018. Esto vamos a tener que enseñarles con más lujo de detalles porque les sirve cualquier cantidad. Déjenme poner. Base imponible ¿para qué año tengo que pedir en este año? 2020. ¿Por qué? Porque se va a declarar del año anterior. Qué bien, ay, me caen bien. Yo dije, mira, decir la base imponible para el 2021. Ya, y muchos se equivocan en eso. Ya, entonces vamos. Base imponible a la renta. Vamos a ver, esperemos que me salga. Del impuesto a la renta. Es una tabla. No es un artículo. Puse mal. Pero eso aplica, doctor, para las personas que naturales. Ganan, claro, pero que ganan un sueldo superior a los 920, creo que era. Tabla para la base imponible. Espérenme quitar esto. Base imponible del impuesto a la renta 2020. 11.315 me parece. Tabla imponible año 2020. Esperemos que salga. Tabla del impuesto a la renta, ¿ya? 11.270. Ya, ¿cuánto está? 11.270. 11.200. 11.315 para este año. Pero ahí está. Ya. Bueno, tengo 11.212 tengo. ¿Sí estoy en el Ecuador? No, para el 2020 está en Sí. 11.315. Hizo 11.000. 11.315 legales. 11.315, ya, ahí está la del 2020, ¿ya? Entonces, volvámonos nuevamente donde estábamos, ¿sí? Ay, ¿dónde está? Artículo. Volvamos nuevamente. Entonces, ¿qué tendría que poner? Como tengo 11.320, ¿no? 11.320. Si trabajo y tengo ingresos por 15,000 anuales, se me ha realizado aportaciones, dejémoslo al ejercicio como está, 2,000, y los gastos personales son de 2,920. ¿Ya? Base imponible para el año, aquí tengo que cambiarle nada más. No me deja porque está ¿cómo es? En PDF, ¿ya? Pero aquí tengo que ponerle, la base es de 11.320. ¿No es cierto? 11.315, ¿no? Sí. Ya, Sí, listo. A ver, ¿sí entendieron lo que quiero decir? ¿Puede hacer alguien el ejercicio? Sí. Sí. Tengo que utilizar la tabla. Les voy a indicar rapidito. Controles. Tabla. Utilizo la tabla. Como me está diciendo que tengo ingresos por 15,000, ¿no es cierto? Gastos por 2,000. ¿Ya? Gastos por 2,000. ¿Y qué más era? Y aportaciones me parece que es. Aportaciones.
Gastos es por 2.920. Vamos a hacerlo, un ejercicio. 2.920, ¿no es cierto? Y aportaciones por 2.000. Eso es en el año. Por 2.000. Listo, me vuelvo a la tabla. Tengo que siempre trabajar en la tabla. Voy a la tabla. ¿Ya? Entonces, aquí tengo. Yo he ganado 15.000, miren. ¿Y qué me dice la tabla? De 0 a 11.315, impuesto a la fracción básica no pago nada. Impuesto a la fracción excedente tampoco hay. No pago nada. Entonces, a ver, si sumo 15.000 más, aquí necesitan una calculadora, obligadamente. Hay que restar los dos valores, doctor, ¿verdad? Sumamos los valores, más 2.920 más 2.000 me da que me han ingresado 19.920. 19.920. Entonces sigo buscando. De 11.315 a 14.416 no pago nada. Si hay una fracción básica de 5%, ¿no es cierto? Sigo. De 14.000 a 18.000, 155 y una fracción excedente del 10%. De 18.000 a 21.000. Aquí me ubico yo. ¿Sí? En esta partecita. Y tengo que hacer la siguiente fracción matemática. La siguiente fracción matemática. A los 18.000, como yo he llegado, ¿no es cierto? Como yo he llegado a 19.000, le tengo que restar 18.018. 18.018. A ver, déjenme ver si estoy bien. Base imponible, papá. 15.000 menos 4.000 me dan 10.800. Ah, ya, porque son gastos personales. Base para el año 11.270. Cojámoslo este ejercicio. Ya. Son gastos, chicos. A ver, aquí vamos a tener que darles bien bonito esto. 15.000. Doctor, Doctor, ¿podría compartir la tabla? Normalmente en el impuesto, los gastos personales con las aportaciones siempre se restan, no se suman. Se restan, no se suman. Sí, está bien. 10.080. Eso es lo que me queda. Sí, lo que pasa es que me confundí. Entonces porque ese valor se vería en Claro, la o sea, tabla. lo que tengo que tomar en ese- cuenta son los 15.000 con la tasa que me da normalmente el SRI. A ese valor me ubico en la tabla. Miren, mis ingresos en el año han sido 10.080. Entonces, me ubico aquí donde estoy, 10.080. Fracción básica, ¿no es cierto? Ni llego a los 11.315, ¿no es cierto? Ese es en el exceso. Pero miren, impuesto a la fracción básica no pago absolutamente nada. Impuesto a la fracción excedente, ¿cuánto sería? No hay tampoco, no pago absolutamente nada. No sé si me hago entender, cerramos con esto nomás. En cambio, si tengo, voy a poner que tengo $12.000 ya. A ver si me entendieron. $12.000. No le vamos a poner ni por esto ni por lo otro. Solo me han ingresado al año netos $12.000. Solo paga el 5% de la fracción excedente. Exacto. ¿Qué tengo que hacer? Cojo los 14.416 que son exceso a 14.416 menos $12.000. Me da como resultado $2.416 de excedente. Esos $2.400 le saco por el 5%. ¿Sí? Doctor, Y me da como resultado que tengo que No pagar sería- 100. No es al revés, doctor. El O sea, excedente no, serían sería de- $600. ¿Perdón? Exacto, $400 sería el monto excedente, no los 2.000. Porque estamos hablando que hay una ganancia de los 11.315. a la diferencia de 11.000 habría una $584 ganancia de exactamente. $800 más o menos. Que a eso se le impondría el 5%. A ver, vamos a ver. 11.000 dice fracción básica, Es ¿no es cierto? $12.000 que se gastan sí, menos sí. los Yo he 11.415 generado 12.000. de la base. Ya. Correcto. Menos la base y nos quedaría el excedente. Están en todo lo correcto. Muy bien. Eso. Entonces cojo los $12.000 menos 11.315. 11.315.
Igual tengo $685. ¿Estamos bien, compañeros? ¿Los que Sí. sacaron? Sí. Esos Eso sería 685. Eso, le saco el 5%. Por el Eso sería el monto 5% que debemos he pagar. tenido que pagar de impuesto a la renta en el año $34.25. ¿Estamos bien? Sí, Ya, no se genera un perfecto. pago indebido. Ya, sí, yo estoy aquí mal. Muy bien la corrección. A ver, vamos a hacer otro ejercicio que y puede hacerlo cualquiera. Híjole, ya tengo vuelta a examen. A ver, robémonos unos 5 minutos. ¿No tienen apuro? No, doctor. Vamos No, a doctor, suponer que continúa. tenemos de ingresos 13,050, ya. 13,050. ¿A dónde me ubico? Ustedes me van explicando, yo voy poniendo el puntero. O si quieren, compartan ustedes quien lo tenga, comparta la pantalla. Déjenme dejar de compartir. Ya, ahora sí. Tengo ingresos en el año de, ¿cuánto dije? 13,050 dólares. 13,050. 13,050. 0,50, ¿ya? Compartan nomás la pantalla el que lo tenga. ¿Cuánto era lo mínimo, doctor, ahí? Tiene que ir de ley a la tabla. Tiene que ir de ley a la tabla. Claro, sería la base imponible. Sería 1,735. A ver, hágalo, por favor. Comparta nomás la tabla. Comparta la tabla e indíquenos cómo hizo. ¿No? O sea, yo lo hice, pero no puedo compartirle la pantalla porque estoy desde el celular. Sería 13,050 menos los 11,315 de la base, nos quedaría 1,735. Eso, sacándole el 5%, tendríamos que pagar $86.75. 86 Correcto, así me salió mismo. Exacto. 86,75. Ya. Exactamente. A ver, Eso alguien es. que tenga la tabla. Alguien que tenga la tabla. Solo para dejar claro que entendieron. Nadie. No sé, tenemos claro las bases, pero no podemos compartir la A ver, Kelly. tabla, doctor. Compañeros dijeron 86.75. Sí, 86. Ya, entonces comparto ya. A ver, vamos a ver. Solo hágalo Yo también- nomás y nos Yo damos también cuenta. estoy en el celu. A ver. ¿Ya se está compartiendo? Comenzar transmisión. No. No compa. Un minuto. Ya. Aquí está la tabla que estábamos visualizando. Ya, el profe dijo 13,000. 13,050. 13,050. Ya. Esto le restamos la fracción básica. ¿En dónde me ubico? Exacto. ¿En qué franja? Aquí. En la primera, En segunda, la segunda ¿dónde? casilla. Ya, bien, en la segunda segunda. casilla. Ujú, y le resta. Ya. Entonces, 11,300 será 15. Es igual a 1,735, que es la diferencia. Bien. Y esto le multiplicamos por el 5%. ¿Por qué por el que observamos 5%? aquí del IVA. Ya. ¿Qué viene a Porque ser? es el impuesto que está en la tabla de la fracción excedente. Eso, es el impuesto de la excedente. fracción excedente. Ya. Por el 5% es igual a lo que todos nos sale, 86,75. 86,75. Correcto, miren, sí lo han detectado. Gracias, Kelly. A ver, miren, entonces, Ya, en perfecto. resumidas cuentas, solo cierro con esto. La obligación tributaria, ¿qué ha sido? ¿No es cierto? Determinar la obligación. El hecho generador, ¿qué fue? El impuesto a la renta, el haber trabajado en calidad de empleado como persona natural, ¿no es cierto? Cuantifico, ¿no es cierto? El hecho generador, o sea, tengo una base imponible que son los 13,050, ¿no es cierto? ¿Sí? Y puedo determinar el tributo a pagar. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque la tabla me va diciendo cuánto tengo que ir pagando. Eso los abogados por lo general no lo hacemos. Miren que me equivoqué. Yo pensé que ya la dominaba. No la domino todavía. Siempre me ayuda la contadora. Siempre nos va a ayudar la contabilidad. Pero sí es bueno tener una idea de qué es hecho generador, de qué es base imponible,
¿no es cierto? Y de qué es el monto del tributo. ¿Cuál es el monto a pagar del tributo? Porque si no, ¿qué me dice el municipio? Me dice, tienes que pagar 1,000 y yo como bueno voy y pago. ¿Por qué no sé esto justamente? O me dice, tienes que pagar 5,000 y yo como bueno voy y pago. Y los ciudadanos, a mí me ha pasado, así lo hacen, verán. Dicen, no quiero tener problemas, mejor le pago. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, con esto quería nada más, y así pasa con muchos tributos. Siempre van a tener la ayuda de un contador. Chicos, los dejo porque tengo que ingresar. Doctor, una consulta, por favor. ¿Cómo hacemos con los exámenes? Disculpe, doctor. ¿Todavía ya están virtualizados o no? No. No, aún no, pero no sabemos cuándo le irá a tomar. Los van a virtualizar la próxima semana. Tributario tienen el día miércoles y el día lunes administrativo. En el mismo horario, en este mismo horario, ¿sí? Y solamente lo damos en la página y ya. Sí, se conectan igualito que ahorita. El tema de las preguntas. Ya les llega ahí un cuestionario. 10 preguntas de verdadero o falso, escoja la respuesta correcta. Sería hasta lo que vimos ahorita, ¿verdad? Hasta lo que vimos ahorita, ni más ni menos. Doctor, le molesto, usted tiene el documento donde que está muy clara las clases que nos está dando. ¿Sí nos podría compartir ese Ya lo documento? subo al EVA, pero el día de mañana porque ahorita tengo prueba. Ya lo subo, Muchas no se gracias, preocupe. doctor. Listo, muchas gracias. Buenas Me noches, despido. Gracias, compañero. doctor.